Vivekananda había visto cómo en Occidente muchas personas vivían vidas materialmente prósperas pero espiritualmente vacías, y había observado cómo en la India muchos buscadores se perdían en abstracciones filosóficas mientras ignoraban el sufrimiento concreto de sus hermanos. La síntesis que él proponía trascendía ambos extremos. Vedanta significa la realización práctica de la unidad de todo, declaraba con una convicción que electrizaba a sus audiencias. No es una filosofía para ser debatida en universidades, sino una experiencia para ser vivida en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo. Cada acto de servicio desinteresado es una forma de adoración. Cada momento de compasión genuina es una meditación viva. Su famosa ecuación espiritual resonaba como un mantra transformador. Shiva en... No me digas que es impresionante, es la síntesis en una frase, la exposición. Así es que maravilloso. Ahora le paso la posta entonces a nuestra querida profesora. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Pranams a los queridos swamis. Como siempre, comienzo de que estas charlas de ciencia y espiritualidad tienen el objetivo de que justamente contribuyan al autoconocimiento, a que podamos avanzar en este camino espiritual que estamos viviendo cada uno, su proceso, ¿no? Y que podamos espiritualizar nuestra vida cotidiana, lo que implica Vedanta práctica. Tal como escuchamos en el video, ¿no? Hace ese énfasis en unir teoría y práctica, una espiritualidad revolucionaria. Y es interesante cómo define a la filosofía Vedanta, que siempre pensamos como filosofía separada, ¿no? Abstracta o teórica, y que nos da una definición de filosofía tan a la oriental, tan operativa, tan práctica, que dice: Vedanta significa la realización práctica de la unidad de todo. O sea, el gran tema de la unidad en la diversidad. Y dice que no es una filosofía para ser debatida en las universidades, sino esta palabrita: experiencia, ¿no? Experiencia para ser vivida en las calles, en los hogares, en el trabajo. O sea, para cualquier ser humano, pero que tenga esa experiencia, esa vivencia de unidad. Por eso decimos que es esa filosofía tan inclusiva, abarcativa, su carácter de universalidad, ¿no? Por eso Vivekananda decía que la teoría tiene valor y tiene sentido si es practicable. Ahora, la gran introspección que tenemos que hacernos, bueno, nos consideramos vedantistas o aspiramos, ¿verdad? Tenemos algunos conocimientos de principios védicos y de las características de la filosofía Vedanta, pero ¿cuál es mi compromiso? ¿Cómo trato de hacer mi trabajo con eficiencia, con responsabilidad? ¿Cómo respondo al otro, ese otro, como decía Vivekananda, que es nuestro hermano, que es nuestra hermana, para practicar esta unidad, ¿no? Esa ecuación que justamente que viene a ser como un mantra transformador, ¿no? Servir al ser humano es servir a Dios, por mi propia liberación y la liberación del mundo, que recién el doctor Cabrera mencionaba. Entonces, ¿cómo unir ese servicio, ese acto desinteresado, ¿no? Que en ese sentido es el camino del Bhakti Yoga, como también como una meditación viva, que es el camino del Raja Yoga? O sea, cómo esos senderos se practican simultáneamente. Pero yo dije que Vedanta es realización práctica. Entonces, justamente en el libro Jnana Yoga, Vivekananda define qué es realización y dice que realización espiritual expresa que realización es percepción real. Y acá viene
esa distinción, ¿no? Real con mayúscula, que estamos refiriéndonos a esa percepción íntima, a esa percepción del ser, esa percepción de la divinidad, del Atman, que es idéntico a Brahman, o sea, la percepción de lo que soy. Y esto es muy relevante porque tanto Carlos como Alejandro tocaron la palabra discernimiento, que es viveka, y es que lo que nos va a permitir distinguir lo real de lo irreal. Entonces, cada vez que cualquier ser humano, como dice Vivekananda, en la calle, en el hogar, en el trabajo, tiene esa percepción de unidad, entonces ahí está, diríamos que llevando toda esta teoría a la práctica, espiritualizando su vida, Vedanta práctica. En eso se trata de poner en funcionamiento la potencialidad del ser humano. No creer en nosotros mismos primero, esa autoconfianza para creer en Dios y en el otro, que tenemos una esencia común. Entonces, este tema, como lo ven en el título ahí, unidad en la diversidad, es un tema central en Vedanta, ¿no? Y hay muchos capítulos del Bhagavad Gita que en cada encuentro vamos a seguir citando porque es un tema fundamental, ¿no? Sabemos que el Bhagavad Gita es la quinta esencia de los Upanishads y algunos versos que son emblemáticos. Vamos a comenzar citando en el capítulo 7, el verso 7, que ustedes verán ahí una maravillosa metáfora con ese lenguaje poético que usa el Bhagavad Gita, vemos en el Bhagavad Gita para expresar algo tan sublime. Y en ese diálogo del bendito Señor Krishna con su discípulo Arjuna, le dice, he penetrado este universo como un hilo que une perlas, ¿no? Todo esto existe en mí como las gemas engarzadas de un hilo. Es otra traducción de esta bellísima metáfora. Y entonces acá vemos justamente ese vínculo, ¿no? La comparación con un collar de perlas que explica la relación, esa conexión entre la fuente suprema, origen de todo, y la manifestación. O sea, la diversidad, la variedad, pero sabiendo que por detrás está la unidad. Eso implica liberarse de las ilusiones del mundo material y de las dualidades, que es lo que causan sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en las diferencias del otro, quedamos en un plano emocional, mental, ¿no es cierto? Todos tenemos virtudes y defectos, pero eso es enfocado desde un nivel de un ego inferior, inmaduro, que separa. Entonces preguntémonos nosotros, en nuestra propia integración, primero en nosotros, de nuestra personalidad, ¿no? ¿Cómo es el diálogo interior que tenemos? Y en el relacionamiento con el otro, ¿somos elementos unificadores a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel como ciudadano del mundo? ¿Enfocamos la diferencia o somos elementos unificadores en toda relación? Y el otro verso, bueno, acá en encuentros anteriores hemos recordado al físico y matemático Frijot Capra, ¿no? Que presenta esa visión del universo con otra maravillosa metáfora que es como una red, ¿no? Que interconecta todo, la telaraña cósmica. Y creo que por el tiempo de hoy solo voy a citar este otro verso del Bhagavad Gita, en el capítulo 10, los versos 41 y 42, que también son versos emblemáticos sobre este tema de la unidad en la diversidad. El 41 dice, todo lo que es glorioso, excelente y poderoso, sabe que es producido por una fracción de mi divina gloria. O sea, todo es una manifestación de la gloria de Dios. Es una chispa de esa gloria. Y
esto hay como una alerta, ¿no? A nuestro ego, ese ego inferior, porque no enorgullecerse de los propios talentos porque sabemos que ellos provienen de la divinidad. Entonces eso nos conduce a cultivar la maravillosa virtud de la humildad, del desapego, porque se trata de integrar los atributos divinos a nuestra propia naturaleza y ahí lograr la unión con Él. Y el último que cito, que es el verso 42, dice, sabe que yo existo interpenetrando este universo entero con solo una parte de mi existencia, ¿no? Lo que implica que hay que reconocer y adorar esa divinidad que permea todo, que hoy la ciencia habla de un principio que interpenetra todo, que lo llaman conciencia, esa profunda investigación científica. Bueno, creo, Marina, que vamos a tener que parar por acá porque el próximo sábado, Dios mediante, continuamos.